gran docente, amigo de la casa, que le va a tocar a Anita presentarlo, ¿sí? Que es el profesor Juan Manuel Renda, que fue profe nuestro de la licenciatura en UNTAM. Yo te presento, Juan, yo te varios. presento, pero si no me tomás multiple choice. Si me vas a tomar un choice, No, no me... no hay choice, no hay choice. Hoy no hay choice, hoy hacemos sin choice. Igual los mejoré, ¿eh? Los mejoré. Ahora con todo el tema este de que tengo que hacerlo por internet, no sabes lo que hago. Increíble. Contento de venir. Fotito, de todo le pongo. Terrible. Lo voy a poner, ahora cuando te presento te voy a leer el currículum y vas a ver, voy a decir de tu choice. Muy bien. Todo tuyo. Bueno, Juan Manuel Renda, lo van a encontrar en Instagram como @juanmanuel.renda. Es licenciado en Kinesiología y Fisiatría, es licenciado en Educación Física, es docente de la licenciatura en Alto Rendimiento de la UNSAM, y tuvimos el honor de ser alumnos de él. Es profesor... Ahí va, se me había ido. Es profesor en Laboratorio de Fisiología del ISEF del Romero Brest, y es profesor en ISEF del Romero Brest del Dicken ISDE. Y además es el autor de los peores multiple choice que tuve que hacer en mi vida. Pero bueno, acá estoy no me y soy mate. licenciada. Acá ¿Aprobaste estoy. o no aprobaste? ¿Cómo que no? Sí, por supuesto. Bueno, entonces no eran tan malos. Perfecto. Muchas gracias, Juan, ya de antemano, y todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación, y no le crean porque no eran tan malos los choice. De hecho, muchos se han recibido, así que aprobarlo, aprobar. ¿Bien? Así que bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bueno, para mí, en este caso, bienvenidos, porque arranco ahora. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme. ¿Sí? Bueno, en este caso, no les voy a hablar tanto de fisiología. Les voy a hablar un poco más de la parte de entrenamiento. ¿Sí? Con un tema que me parece interesante charlarlo. Obviamente, si ustedes tienen alguna pregunta, vayan parándome, así no es un monólogo esto, ¿no? ¿Qué es el ordenamiento de los ejercicios en la sesión de entrenamiento? ¿Sí? Hay un montón de formas de ordenar los ejercicios, ¿sí? Sin embargo, también hay un montón de formas de clasificar los ejercicios. Y nosotros vamos a ver una que no está orientada solamente hacia el deporte, sino que está orientada hacia la actividad física en general, pero también puede tener una orientación hacia el deporte. ¿Sí? Así que bueno, vamos a arrancar con el tema. Y vamos a empezar con esta diapositiva, que es a lo que yo por lo menos le llamo el podio de la prescripción del entrenamiento físico. ¿Sí? Que son 3 elementos que considero que son los más importantes a la hora de plantearse, empezar a dosificar un entrenamiento físico, por lo menos una sesión. En el primer puesto, innegable, es tener una buena técnica de ejecución. ¿Sí? Una buena técnica de ejecución en cuanto a la capacidad del sujeto de tener un buen reclutamiento de unidades motoras, de tener una buena coordinación inter e intramuscular, de trabajar correctamente con las sinergias musculares, de tener un buen control motor de esa ejecución, de tener una buena estabilidad y una buena movilidad para realizar ese ejercicio. ¿Sí? El tema de la técnica de ejecución debería ser prioritario a la hora de dosificar cualquier ejercicio. ¿Sí? Si un sujeto no puede hacer algún tipo de ejercicio, por más lindo que sea, por más entretenido que vos lo consideres, o porque lo hayas visto y te lo hayan explicado y te guste, o que a vos te salga, el alumno no lo tendría que poder hacer. Quizá lo que podrías hacer es una evaluación de por qué ese alumno no puede hacer ese ejercicio, trabajar sobre esas falencias que tiene, y a la larga, después quizás puede realizar el ejercicio, pero no hacer un ejercicio técnicamente mal e insistir con un ejercicio que está técnicamente mal. ¿Sí? ¿No? A mí me parece que la técnica de ejecución siempre tiene que estar en el primer punto. Estos son los 3 puntos que yo considero. Ojo, ustedes pueden considerar otros. Después vienen las variables de programación. ¿Sí? Y dentro de las variables de programación está la selección de los ejercicios, está el ordenamiento de los ejercicios, que es lo que vamos a ver principalmente hoy, y está la aplicación de los sistemas de entrenamiento que ustedes le pueden aplicar a esos ejercicios. ¿Sí? Ese mucho no lo vamos a charlar ahora, porque es lo que vamos a hablar en toda la clase. Y después tenemos las variables de control.
que también son muy importantes, ¿sí? Ustedes saben que tenemos carga interna y carga externa. Entonces, las variables de control, tanto sea de la carga externa, que en definitiva es todos aquellos parámetros que nosotros vamos diseñando a la hora de confeccionar la rutina, y carga interna, que es en definitiva la repercusión fisiológica de cómo esa carga externa le está cayendo y le está moldeando, en definitiva, al sujeto, al deportista o al alumno particular, me parece que es fundamental tenerlo en cuenta, porque te va a ir redireccionando para ir verificando que el sujeto vaya consiguiendo los objetivos a corto plazo y vaya mejorando y vayas teniendo una noción de que si lo que estás haciendo es correcto o si tendrías que ir a empezar a pegar un giro en el volante para ir modificando alguna variable para que el sujeto siga mejorando. Así que bueno, estas son las tres variables principales que yo considero que habría que tener en cuenta. La técnica de ejecución, fundamental. Las variables de la programación o de la prescripción, que son las que vamos a hablar principalmente hoy, y las variables de control que no las vamos a nombrar, más allá de lo que estuvimos diciendo. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar con el tema de las variables de prescripción y en principio con los ejercicios. Pero, atención, un tema importante. ¿Sí? No todos los ejercicios, o los ejercicios en sí, no son fines en sí mismos, ¿sí? Sino que son un medio para. ¿Qué significa eso? Que vos por hacer un determinado ejercicio, no vas a conseguir tu objetivo. ¿No? Vos para hacer un determinado ejercicio, obviamente vas a tener que tener una técnica correcta, etcétera, y te puede servir como elemento para, ¿sí? Como elemento para estimular otra cosa. El alcance del objetivo tuyo va a estar relacionado principalmente con una buena dosificación, ¿sí? Con una buena modulación de las cargas de trabajo, con una buena tiempo de recuperación y con una buena capacidad tuya, o bueno, del deportista o del sujeto, de realizar correctamente esas cargas y a su vez de tener una buena recuperación y una buena alimentación. ¿Sí? ¿Vamos? O sea que realizar uno u otro objetivo, o otro ejercicio, no te va a asegurar conseguir tu objetivo. ¿Sí? El objetivo lo vas a alcanzar con una buena dosificación. ¿Vamos? Y obviamente esa dosificación tiene que estar lo más individualizada posible. ¿Estamos? Un ejemplo típico es, lamentablemente, obviamente, es realizar muchas repeticiones de ejercicios abdominales, de flexión del tronco, ¿sí? O de retroversión de la pelvis, o de rotación, etc. Ejercicios localizados en la zona abdominal, considerando que eso te va a ayudar a bajar o a producir una reducción de la masa grasa en la región abdominal. Y eso ya se sabe que no es así, y se sabe hace años que no es así. ¿Estamos? Entonces, tengan en cuenta eso, que por hacer un determinado ejercicio no te va a asegurar la reducción o te va a asegurar el objetivo que vos estés buscando. ¿Sí? Entonces, la selección de los ejercicios debe ser acorde al objetivo que tenga el alumno y a las características de cada alumno. Por eso el principio de individualidad de la carga va a tener que ser fundamental, tenerlo en cuenta, más allá de que sea un alumno particular, un alumno de que compita, o cualquier tipo de alumno que uno pueda llegar a tener. ¿Sí? Siempre hay que tratar de ser lo más individual posible en cuanto a la selección de los ejercicios y de la modulación de la carga de trabajo. ¿Bien? Entonces, ahora nos preguntamos, bueno, ¿todos los ejercicios son iguales? ¿Van a ser todos los ejercicios iguales? Y no, obviamente no, pues para eso lo preguntamos. Y acá les voy a presentar una clasificación muy genérica, pero porque sea genérica no deja de ser útil, ¿sí? Que es clasificar los ejercicios en ejercicios dinámicos o ejercicios de potencia, ejercicios básicos o primarios, y ejercicios complementarios o secundarios. ¿Sí? Estas tres formas de dividir los ejercicios y englobar determinadas características que tienen. ¿Qué incluye cada una de esas categorías? Los ejercicios dinámicos y de potencia son principalmente los ejercicios de competición, ¿sí? Los ejercicios de halterofilia, o los derivados de esos ejercicios de halterofilia, que ahora vamos a ver algunos así en líneas generales. Pero también podemos incluir los ejercicios como los balísticos, ¿sí? Y cualquier tipo de característica asociada a los ejercicios balísticos. En este caso, lanzamientos o saltos, ¿sí? Los ejercicios básicos van a ser aquellos ejercicios primarios, van a ser aquellos ejercicios donde tengamos un mayor nivel de reclutamiento de unidades motoras por grupo muscular.
¿sí? Estos son bien generales, ¿no? Acá se contrae hasta el orbicular de los labios, y acá no se contraen todas las musculaturas, sino que algunas se contraen de una forma mucho más específica, mucho más aumentada, ¿sí? Entonces serían ejercicios que, si bien son todos poliarticulares, son más segmentados por grupo muscular, ¿sí? ¿Qué son estos 5? Sentadillas, press plano, press militar, dominadas y peso muerto. ¿Vamos? Después tenemos los ejercicios complementarios, y que, como su nombre lo indica, lo que hacen es complementar aquellas acciones que no realizan los dinámicos y los básicos. Entonces complementan. Y que se los puede dividir en poliarticulares y monoarticulares, o ejercicios de aislación. Es lo mismo, ¿sí? ¿Vamos? Los poliarticulares, por ejemplo, acá tenemos el remo, el serrucho, ¿vamos? Que es un ejercicio complementario poliarticular de las dominadas, por ejemplo, ¿sí? O el curl de bíceps, que sería un ejercicio monoarticular o de aislación para la musculatura flexora del antebrazo, ¿sí? Así que bueno, estas serían las clasificaciones y algunos de los ejemplos que tenemos dentro de cada una de las categorías. Ahora, ¿qué característica tiene cada categoría? Los ejercicios dinámicos siempre se realizan a una velocidad elevada, o sea, no los puedes hacer lento. Son ejercicios que se hacen a alta velocidad, ¿sí? No se puede hacer el ejercicio lento, y si lo intentas hacer lento, no lo vas a poder hacer, ¿sí? O no se hace correctamente. Lo interesante es que no tienen desaceleración, o sea, son ejercicios en donde vos, hasta el último segundo, tenés que acelerar, ¿no? Y no tenés una fase de desaceleración como tenés en todo el resto de los ejercicios. Son todos ejercicios poliarticulares, obviamente, y son ejercicios que tienen mucha activación, tanto del sistema nervioso central como del sistema endocrino, ¿sí? De los dos. Tienen una gran participación ambos sistemas. Y requieren una alta coordinación intermuscular, porque vos vas a tener, aparte de la intramuscular, pero una coordinación intermuscular elevada, porque vos vas a tener un alto trabajo sobre miembros inferiores, sobre tronco y sobre miembros superiores. Está todo conjugado en una misma ejercitación, ¿sí? Lo interesante de tener en cuenta de los dinámicos es que se realizan a velocidad elevada y que no hay desaceleración. En los ejercicios básicos, vos tenés, como les dije antes, un mayor reclutamiento por grupo muscular, ¿sí? Separado. Son poliarticulares, porque todos los básicos son poliarticulares. Vos le podés variar la velocidad, o sea, lo podés hacer más lento, lo podés hacer más rápido. Nunca se recomienda hacerlo a alta velocidad con muy baja sobrecarga, ¿no? Porque este tipo de ejercicios no son como estos, donde el sujeto o salta o lanza el objeto, o hace un arranque en donde en realidad lo que está haciendo es como si estuviese lanzando la barra. Estos ejercicios constantemente están generando una aceleración y una desaceleración, ¿sí? En la fase final generan una desaceleración. ¿Vamos? Entonces, requieren menos coordinación, ¿no? Son ejercicios menos coordinativos porque no involucran tantos grupos musculares, y tiene una participación elevada también, no tan alta como esto, pero tiene una participación elevada del sistema nervioso central y del sistema endocrino, ¿sí? Todo depende obviamente de la carga de trabajo que se le coloque. Y el último grupito, que son los complementarios, tiene un menor reclutamiento por sector corporal, pueden ser mono o poliarticulares, ¿sí? Como les expliqué anteriormente, puede variar la velocidad, ¿eh? Y tiene menor nivel coordinativo, sobre todo los que son monoarticulares, y por lo tanto tienen menor activación, tanto sea del sistema nervioso central como del sistema endocrino, ¿sí? Estas son características generales, ¿vamos? Características generales de cada una de las categorías que estuvimos hablando, ¿bien? ¿Qué beneficio te da los ejercicios dinámicos? Bueno, algo que estuvimos hablando. Tiene una alta producción de potencia, ¿no? Eso es bueno si vos estás buscando potencia. Genera una rápida aceleración, también es bueno si vos estás buscando acelerar, ¿sí? Y esto es lo interesante que les había dicho, que no tiene intención de desacelerar, ¿sí? O sea, lo interesante de los ejercicios dinámicos es que vos buscas acelerar un implemento, que puede ser una pelota, o tu propio peso corporal, o una barra, y no tenés la intención de desacelerarlo porque lo tenés que frenar, ¿sí? O sea, el ejercicio termina en una aceleración máxima, a diferencia de lo que sería una sentadilla, un press de hombros, en donde vos, cuando llegás al final del recorrido, terminás en una velocidad de cero, ¿sí? Porque se frena el ejercicio. El patrón de movimiento de la mayoría de los ejercicios dinámicos es similar a los movimientos de la mayoría de los deportes, donde vos incluís
gestos de lanzamientos o gestos de saltos, una triple extensión de los miembros inferiores. Trabaja múltiples articulaciones y grupos musculares, por lo tanto vos necesitas una buena coordinación secuencial. Y eso te tiene como positivo que te va a dar una alta eficiencia neural y una alta eficiencia de equilibrio, ¿sí? De coordinación y de una buena estabilización postural con una buena capacidad de movimiento. Entonces, esas son algunas características que tiene. Lo cual ya te va dando una idea de a qué tipo de sujeto se lo podés aplicar, y obviamente que todo aquello que tenga una alta activación desde el punto de vista del sistema nervioso central tendría que estar dentro de la sesión de entrenamiento en las primeras partes. ¿Sí? Bueno, este es el arranque, el ejercicio clásico, no nos vamos a detener mucho en esto, ¿sí? Pero para aquel que no lo conoce, el arranque es un ejercicio que se realiza en base a llevar la barra de la posición del piso hacia arriba de la cabeza en un solo movimiento. Después tenemos el envión, ¿no? Que se realiza en dos fases. La primera fase se llama cargada y la segunda fase se llama segundo tiempo. Vamos, seguramente lo habrán visto, sobre todo ahora en el CrossFit, que se ha hecho más popular, digamos. ¿Sí? La barra sube desde la posición del piso hasta nivel de las clavículas, esa es la cargada, lo que se llama cargada, y el segundo tiempo es desde la posición de las clavículas hasta la posición por encima de la cabeza con una tijera, y después termina con los pies juntos. ¿Sí? La cuestión es que estos ejercicios no se pueden hacer en velocidad lenta, o sea, es una alta velocidad, ¿no? Hay uno que tiene más velocidad que la otra, pero son ejercicios en definitiva que se hacen a alta velocidad. Y después tenemos un grupo de ejercicios que se llaman ejercicios derivados, ¿sí? Que son ejercicios que derivan de esos dos ejercicios madre, que sería el arranque y el envío, ¿sí? Que tienen partes de esos movimientos, ¿sí? Que tiene dos elementos importantes, o dos formas importantes de denominarlo, que uno es el ejercicio que se llama colgado, ¿no? En el ejercicio colgado no se despega desde la barra, no queda en el piso, sino que queda a la altura de las piernas, ¿vamos? Eso hace que vos generes una mayor activación neuromuscular, porque generas un ciclo de estiramiento y acortamiento, y la posición suele ser de semiflexión. Cuando vos, en lugar de terminar con las rodillas extendidas, terminás en una posición de semiflexión y no en una flexión profunda, como sería el ejercicio clásico, ese tipo de modalidad se denomina de potencia. Entonces tenemos ejercicios derivados colgantes o ejercicios derivados de potencia. ¿Sí? Muy bien. Y acá les pongo 4 ejercicios. ¿Sí? Algunos que son derivados del arranque y otros que son derivados del envío. ¿Vamos? El arranque colgado de potencia, fíjense, tiene una mayor velocidad que el arranque clásico, tiene una menor tensión sobre los discos, eso es lo interesante porque no te inclinas tanto, entonces fíjense que el tronco aparece más recto, ¿vamos? Entonces arranca la barra desde la altura de los muslos y desde ahí baja y vuelve a subir, ese es el ciclo de estiramiento y acortamiento, y colocas la barra sobre la cabeza. ¿Sí? ¿Estamos? Obviamente tenés que mantener la espalda recta, ¿no? Recta no significa rectificación, sino manteniendo sus curvas. ¿Sí? Cuando la barra, bueno, esto ya se los dije, y siempre mantener la barra pegada al cuerpo, ¿sí? Nunca se te ocurra que la barra se te despegue porque vas a tener mucho más riesgo de lesión de la columna vertebral, ¿sí? Entonces tenemos una característica de los arranques, que sería el arranque de potencia colgado. Combinás las dos variables. Después tenés la sentadilla de arranque, un lindo ejercicio a nivel estructural, ¿no? Es una sentadilla común, digamos, pero con la barra por sobre la cabeza. ¿Vamos? Es un ejercicio muy bueno, en base principalmente a darle fortaleza al sujeto de sostén, ¿sí? Pero bueno, tiene que tener determinadas características del alumno. Después la cargada, de potencia colgada, ya le estuvimos hablando, la barra termina a altura de las clavículas y arranca desde la altura de las rodillas. Fíjense que arranca de la rodilla, el sujeto hace un ciclo de estiramiento y acortamiento, extensión, ¿no? con elevación de los hombros, todo unido, y termina colocando la barra a la altura de las rodillas, perdón, a la altura de las clavículas, ¿sí? Eso genera una alta aceleración. Y el segundo tiempo de potencia es, una vez que el sujeto ya tiene la barra acá, ¿no? Que puede ser un ejercicio independiente, o sea, no tiene que estar sí o sí unido al ejercicio anterior. Una vez que el sujeto arranca con la barra a la altura de las clavículas, hace una pequeña flexión de miembros inferiores, y de ahí lleva la barra hacia arriba de la cabeza, ¿no? Con desplazamiento lateral de los pies, que eso le brinda mucha más explosividad. ¿Sí? Estos son algunos ejercicios clásicos que quizás he escuchado nombrar
en cuanto a los que serían los ejercicios dinámicos o los derivados de los ejercicios dinámicos. Que todos estos ejercicios que les estoy nombrando siempre se van a poner en la parte anterior, en la primera parte de la entrada de calor, no, perdón, de la parte principal del entrenamiento, porque son ejercicios que requieren una alta activación neuromuscular y generan una alta activación desde el punto de vista de la velocidad de ejecución y la aceleración. Después tenemos este que es fuerza estricta con y sin impulso, vamos, que este es más un ejercicio básico. Este es el famoso press militar, ¿no? Que también se le dice fuerza estricta, que puede ser con impulso o sin impulso, o sea, con impulso o sin impulso de los miembros inferiores. ¿Sí? La barra arranca a la altura de las clavículas y desde ahí o tomás impulso y la llevas hacia arriba, pero sin el desplazamiento lateral, o directamente desde esta posición la llevas hacia arriba. ¿Sí? No tiene movimiento de los pies, entonces le quitas la explosividad que le da el gesto de realizar los movimientos laterales de ambos pies. ¿Vamos? Bien. Y este es el envión de potencia colgado, que es unir la carga de potencia con el segundo tiempo de potencia. ¿Sí? O sea, es unir los dos ejercicios. Así de fácil, muy fácil. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, en base a esto que estamos hablando, ¿me sirve este tipo de ejercicios para la característica de mi alumno? ¿No? Esto habría que preguntarse. Entonces, ¿el alumno que tengo yo, le sirve esta modalidad de ejercicios? Vamos, ¿genera un estímulo que estoy buscando? Mi objetivo es un objetivo más neural, un objetivo que aumente la aceleración del sujeto. ¿Cuál es el objetivo que va a tener el alumno? En caso de ser así, ¿en qué momento de la sesión lo colocaría? Bueno, obviamente, como ya les estuve diciendo, habría que ponerlo en la parte anterior, ¿sí? Principal, la primera parte del trabajo. ¿Estamos? Bueno, y después tenemos los ejercicios básicos o los ejercicios primarios, ¿sí? Que yo les había presentado estos 5. ¿Tá? Primero, la sentadilla. ¿La sentadilla qué es? La sentadilla es un ejercicio básico, ¿no? De empuje. Es un ejercicio de empuje, vos empujás. Vertical, ¿sí? ¿Estamos? Bilateral, o sea, apoyar con los dos pies, ¿no? El ejercicio básico, digamos. Después los derivados vos podés hacer con un solo pie o distintas modalidades de sentadilla. Pero el ejercicio sentadilla, digamos, es de empuje vertical bilateral, ¿sí? Que tiene un trayecto curvo, no es un trayecto lineal, ¿no? Debo realizar, o sea, la idea siempre es tener el mismo nivel de apoyo en ambas plantas de los pies para empujar de los dos lados de la misma manera. Para eso, vos necesitas primero tener los dos pies similares, o sea, no tener un pie plano y un pie cabo, o un pie plano y un pie normal, y en caso de ser así, adoptar los requerimientos necesarios para que vos puedas empujar con ambos pies al mismo tiempo. ¿Sí? Requiere flexibilidad de cadera, ¿sí? Y flexibilidad de tobillo. Vamos, es muy importante, tanto sea la flexibilidad de la cadera como la flexibilidad del tobillo, y la estabilidad de la rodilla, que en definitiva, pobrecita, queda ahí en el medio, entre dos estructuras que se mueven mucho, ¿vamos? Y sobre todo la rodilla, el problemita principal que va a tener la rodilla siempre va a ser en el plano frontal, ¿sí? En la desestabilización que va a tener en el plano frontal, que va a tender a ir hacia, sobre todo hacia el valgo de rodilla, ¿no? Y obviamente un buen control motor, ¿vamos? Para mantener un buen ritmo entre el movimiento de la cadera, el movimiento de la rodilla, el movimiento del tobillo, el apoyo de ambos pies y la estabilización del tronco. ¿Sí? El peso desplazado, ojo con el peso desplazado, porque el peso desplazado está relacionado con lo que aguanta la columna. ¿Sí? Es un ejercicio de carga axial sobre la columna. Entonces hay que tener muy en cuenta si el sujeto tiene alguna alteración en la columna, si el sujeto tiene alguna discopatía en la columna, si el sujeto tiene alguna variación en su curvatura normal de la columna, porque una alta sobrecarga puede traerle más problema o más dolor. Entonces habría que generar una buena estabilización de esa columna que vos ya sabés que no está perfecta, como para después ponerle carga axial. ¿Sí? Si se le pone mucha carga a una columna que no se puede mantener, y lo más probable es que termine lastimándose. Y la profundidad con la cual se hace el ejercicio va a depender mucho de lo que les dije antes, de la movilidad de la cadera, de la movilidad del tobillo y del correcto equilibrio lumbopélvico para evitar el movimiento de retroversión de la pelvis en el movimiento final del ejercicio. ¿Sí? Ese movimiento de retroversión de pelvis, que puede ser de un lado solo y no del otro, va a traer consecuencias obviamente a nivel superior y a nivel inferior. Si es a nivel superior, va a traer consecuencias a nivel de la columna lumbar
y sobre todo, obviamente, a la altura de los discos intervertebrales de la región lumbar. ¿Sí? El pecho plano, el famoso ejercicio de pecho plano, o press plano, es lo mismo, es un ejercicio básico también de empuje horizontal, ¿no? Vamos, bilateral de los miembros superiores, que requiere una alta estabilización de la cintura escapular. ¿Sí? Hay veces que vos ves que la gente tiene disquinesia escapular, o sea, que tiene una mala movilidad de las escápulas, o que tiene una mala fijación de las escápulas. Y quizás mejorándole solamente eso, mejorar la fuerza en el pecho plano. ¿Por qué? Porque mejoraste la estabilización de esa cintura escapular. Es muy difícil que un músculo, que una articulación pueda moverse correctamente si no tiene un punto fijo donde estabilizarse. Entonces, primero estabilizar, asegúrate que esté bien estable, y después preocupate en mejorarle la fuerza a ese grupo muscular. Tener cuidado con la posición de las manos, más que de las manos, de la muñeca. ¿Sí? Muchas veces se suele ver que el sujeto realiza el ejercicio, si este es, vamos al dibujito, si esta es la barra, en un corte acá de la barra, si esta es la barra, muchas veces van a ver que la gente hace el ejercicio, acá viene el antebrazo, acá está la palma de la mano, acá están los dedos, ¿no? Y termina haciendo el ejercicio así, con la barra acá. ¿Sí? Y acá la articulación del carpo está llorando, ¿no? con todo, ¿no? Así, llorando, está triste. ¿Vamos? ¿Por qué? Se está haciendo pelota, porque acá vos tenés la resistencia que te está tirando para abajo, la potencia que vos estás tirando para arriba, y toda esta palanca se está haciendo bolsa, ¿no? La articulación que está a nivel de la articulación del carpo, la radiocarpiana. Entonces, la idea siempre es que la barra esté lo más arriba posible de la articulación, entonces que haya una buena alineación entre la resistencia que está ofreciendo, en este caso la barra y los discos, con relación a la línea de fuerza que vos estás generando. ¿Sí? Muy bien. Tiene una trayectoria curvilínea también y no lineal. ¿Por qué les pongo en todos tiempos que no es lineal? Porque vieron el ejercicio este que se hace en la máquina, en la multipower, la multifuerza, en donde la barra sube y baja con una guía. Y bueno, y se suele utilizar mucho, sobre todo cuando se le pone mucho peso. ¿Por qué? Y para evitar esta estabilización que tiene que hacer el cuerpo. Entonces te permite aplicar más fuerza, pero en realidad el ejercicio no es el ejercicio puro, digamos, ¿sí? Porque vos estarías falseando un movimiento. La trayectoria siempre del cuerpo es curvilínea. No hay ningún movimiento del cuerpo humano es recto. Todos los movimientos del cuerpo tienen curvas. ¿Sí? Y los músculos, al traccionar de los huesos y del periósteo, generan movimientos de rotación, generan movimientos de torsión. Es lo normal. ¿Sí? Entonces, si bien se puede utilizar la máquina de la multipower, ojo con hacerlo con demasiada asiduidad. ¿Sí? Después tenemos, esperen que no pasa porque, ahí está. Después tenemos las dominadas. ¿Sí? El ejercicio de las dominadas, ejercicio de tracción vertical, horizontal, puede ser vertical como está acá en la figura, o puede ser horizontal colocando los pies a la altura de la barra, ¿no? ¿Sí? Colocando los pies y haciendo como si fuese una extensión de brazos en el piso, al inverso. Es bilateral, ¿no? Bueno, como todos pueden ser unilaterales, pero el ejercicio básico es bilateral, ¿no? Es un ejercicio fundamental para la musculatura de tracción, ¿no? El dorsal ancho son músculos de tracción, ¿no? Que trabaja principalmente con la cadena cinemática cerrada, donde la mano está en prensión, digamos, de un elemento que no se desplaza, entonces el cuerpo se desplaza hacia ese movimiento, ¿no? Hacia ese elemento. Eso genera una alta activación del dorsal ancho, que su función principal es trepar, ¿no? Esa es la función prioritaria que tiene el dorsal ancho. Por eso, las dominadas es un ejercicio básico para el reclutamiento del dorsal ancho, como uno de los músculos que participa en el ejercicio de extensión de hombro, como se está dando acá, o de aducción de hombro, como se está dando. ¿Sí? Y también necesitas una buena estabilización escapular, ¿sí? como el anterior. ¿Por qué? Porque vos necesitas, a partir del movimiento de la articulación glenohumeral, mantener una buena estabilización, todo de la cintura escapular, tanto sea de la articulación escapulotorácica, del acromio clavicular, y me falta el esternocostoclavicular. ¿Sí? Una buena estabilización, para a partir de esa buena estabilización, permitir el movimiento de la articulación glenohumeral.
Según el tipo de toma, esto seguramente lo saben, si es toma prona, si es toma supina, o si se hace con mayor o menor apertura, se activan diferentes zonas del dorsal ancho, pero en definitiva la toma principal que se hace es esta, la toma de supinación y de tracción hacia el cuerpo, donde tenés una mejor activación. Y el press militar, que más o menos ya lo estuvimos hablando, como press estricto, que es un ejercicio de empuje vertical bilateral, ¿sí? También es un movimiento curvilíneo, se realiza, tratar de hacerlo siempre por delante, ¿sí? O sea, de la posición de la articulación de las clavículas y no trasnuca, ¿vamos? La posición de trasnuca genera mucha tensión, sobre todo cuando tenés que levantar el peso en la articulación del hombro, en la glenumeral, por la disposición que tiene, por la orientación que tiene la cavidad glenoide y la característica que tiene en relación al ángulo de la articulación de la cabeza del húmero, ¿sí? La cabeza humeral. Entonces, la ubicación en rotación externa, aducción y extensión genera que haya mucho estrés en la capacidad del sujeto para poder generar el movimiento, ¿sí? Y genera mucho estrés, obviamente, sobre todo el tejido conectivo. Y cuidado con los sujetos con discopatía, ¿sí? Porque acuérdense que todo movimiento donde llevemos una resistencia o los mismos brazos por encima de la cabeza, vamos a terminar generando una mayor extensión o una mayor anteversión, digamos, de la pelvis, y eso va a llevar a una mayor extensión sobre la columna lumbar, y eso puede generar dolor en la región posterior de la espalda, en la región dorsal del tronco, y principalmente a partir de la compresión de algún nervio que salga de la región lumbar, a partir de alguna hernia de disco o una protusión, ¿sí? Entonces tengan muy en cuenta que para levantar un peso por encima de la cabeza, el tronco tiene que estar bien estable, tiene que tener una buena estabilidad, también acá no lo puse para no repetir todo el tiempo, sí lo puse, para no repetir todo el tiempo, la estabilidad de las escápulas, y tener un buen ritmo escapulohumeral. ¿Qué significa? Que cada tanto movimiento del húmero lo va a ir acompañando la escápula, en un ritmo de 2 a 1. ¿Sí? Entonces, a medida que el húmero se va desplazando, la escápula lo va a ir acompañando, ¿sí? Ese es el movimiento normal que tendría que tener las dos escápulas. Si hay una de las dos escápulas que se está moviendo mal, o que se mueve menos, o que no estabiliza bien, obviamente ese sujeto va a tener un desbalance en la capacidad de generar movimiento hacia arriba en este caso, ¿sí? Bien. Peso muerto. Bueno, peso muerto, ejercicio de tracción vertical, ¿no? Este es un ejercicio de tracción, vos traccionás hacia arriba, ¿no? Que involucra obviamente el tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores. Es un ejercicio que involucra mucha masa muscular, principalmente toda masa muscular extensora. Incrementa mucho la tensión sobre los discos intervertebrales por la flexión que adoptás al hacer el ejercicio, pero tiene una gran activación neuromuscular, ¿sí? Requiere una buena estabilidad lumbopélvica, ¿sí? Obviamente por todo lo que estuvimos diciendo antes, una buena estabilidad escapular, ¿sí? Para mantener la barra, no la barra, sino la tracción, porque la tracción en definitiva la haces en parte con los brazos, y la movilidad de la cadera, ¿sí? Por eso muchas veces este ejercicio se le dice un ejercicio dominante de cadera, cuando necesitas una alta flexión en la cadera, ¿sí? Muy bien, ahora, una vez que seleccionamos el ejercicio, nosotros podemos tener diferentes variables. Podemos hacer un ejercicio más fácil, una variante más fácil de esos ejercicios clásicos que estamos hablando, a un ejercicio más difícil. Entonces podemos ir hacia atrás con el ejercicio o hacia adelante con el ejercicio. ¿De qué dependerá si voy hacia atrás o hacia adelante? Dependerá de la característica del alumno y del objetivo que el sujeto vaya a conseguir, ¿sí? O que esté buscando, obviamente. Entonces, no nos quedamos solamente con estos ejercicios, sino que estos mismos ejercicios podemos hacerlos más simples o podemos hacerlos más complejos. ¿Vamos? Una forma de hacerlo, por ejemplo, más complejos o una variante puede ser, en lugar de hacerlo con los dos apoyos, hacerlo con un solo apoyo, ¿sí? Una variante de hacerlo más difícil es poder hacer una estimulación mayor sobre la propiocepción de ese ejercicio. ¿Vamos? Y después tenemos los ejercicios complementarios. Los ejercicios complementarios, como dijimos, se dividen en poliarticulares y en monoarticulares. Los poliarticulares se trabajan varios núcleos articulares, pero no tienen tanta activación neuromuscular como tiene el ejercicio básico, ¿sí?
Sin embargo, son ejercicios, por ejemplo, acá tenemos la subida al banco. La subida al banco es un ejercicio monopodal que tiene un alto requerimiento de estabilización de la pelvis, por lo tanto tiene una alta activación del glúteo medio y de los aductores y del cuadrado lumbar contralateral. Entonces, no tiene mucha activación, como tiene una sentadilla, pero genera activaciones de cosas diferentes que no te generaría tanto una sentadilla. Entonces, no es que sea mejor ni peor, tiene características diferentes. ¿Sí? Muy bien. El remo mentón es un ejercicio, obviamente, que trabaja el deltoides, trabaja el trapecio también, pero es un ejercicio con rotación interna de hombro. En cambio, el press de hombro es un ejercicio con rotación externa de hombro. ¿Sí? Entonces, depende si el sujeto tiene alguna alteración en el hombro, algún problema en el hombro, quizá le conviene hacer más ejercicio con rotación interna que con rotación externa. ¿Sí? Y después tenemos los ejercicios monoarticulares. ¿Sí? Los ejercicios monoarticulares o ejercicios de aislación son ejercicios que repercuten principalmente sobre un grupo muscular. ¿Sí? El extensor de la rodilla, los flexores de la rodilla, los abductores del hombro, o sea, van a un núcleo articular. ¿Estamos? Y son ejercicios que se suelen utilizar mucho, se puede utilizar en rehabilitación, pero se suelen utilizar mucho en el área del trabajo para hipertrofia. ¿Sí? Porque vos buscas el trabajo sobre el agotamiento de un grupo o de un sector muscular. ¿Sí? Y se los complementa muy bien con los ejercicios básicos o con los ejercicios poliarticulares. Así que bueno, estos son los ejercicios principales. Y volvemos a preguntarnos todo lo mismo de antes. ¿Me sirve este tipo de ejercicios para mi alumno? ¿Genera algún tipo de... lo que genera ese ejercicio es lo que yo busco? Y en caso de ser así, ¿en qué momento lo colocaríamos? Es muy raro que uno arranque con un ejercicio monoarticular como primer ejercicio de activación. No en la entrada en calor. La entrada en calor es otra cosa. Como ejercicio de parte principal, digamos, ¿sí? Sacando la entrada en calor. Como ejercicio de parte principal, es muy raro que arranques con un curl de bíceps. Es muy raro que arranques con gemelos, ¿no? Por lo general esos ejercicios van acompañando la activación provocada por los otros ejercicios. Y son, como les dije, ejercicios más utilizados, tanto sea en el área de la rehabilitación o en el área del trabajo más que nada para hipertrofia. Muy bien, esa es una forma, de tener en cuenta los ejercicios. Después tenemos otro tipo de clasificación, para no quedarnos solamente con eso, que es la clasificación orientada más hacia lo funcional. ¿Sí? ¿Qué significa esto de lo funcional? Bueno, se refiere a lo que las personas hacen en las actividades de la vida diaria, ¿sí? Con relación a las habilidades, las destrezas normales que hace un sujeto, ¿sí? Sin tener en cuenta un gesto deportivo. ¿Sí? Eso es lo que se denomina funcional. Y se lo empezó a llamar así a partir de un trabajo de la década del 70 para estudios sobre adultos mayores. ¿Sí? No era relacionado con los deportes, nada. Vino desde el área de la rehabilitación. Entonces, ¿qué se le denomina algo funcional? Es a lo que se asemeja a las actividades de la vida diaria. ¿Sí? Eso es el concepto tradicional, digamos, de funcionalidad. Y tenemos una clasificación, tanto sea para miembros inferiores como para miembros superiores, en donde tenemos una escala de ejercicios que son de menos funcionales a más funcionales. ¿Sí? Esto es una aplicación similar a lo que estuvimos hablando anteriormente. ¿Sí? En los miembros inferiores se los suele dividir en dos categorías: ejercicios dominantes de rodilla, donde el principal es la sentadilla, y ejercicio dominante de cadera, donde el principal es el peso muerto. ¿Sí? Entonces, hay ejercicios que son menos funcionales a las actividades normales de un sujeto, ¿no? Y ejercicios que son más parecidos a las actividades que hace tradicionalmente un sujeto. ¿Sí? Normalmente nosotros nos desplazamos con un solo apoyo, o sea, vos apoyás, te propulsás con un pie, perdés el equilibrio y buscás el equilibrio con el otro pie, con el otro apoyo. Cuando vos corres, en cualquier deporte, cuando vos corres con un solo apoyo. ¿Sí? La mayoría de los cambios de dirección son con un solo apoyo. Entonces, por eso este autor determina que es más funcional hacer en el área deportiva una sentadilla búlgara, que es con una pierna, ¿sí?
o una sentadilla a una sola pierna, que es con un solo apoyo. O sea, hacer un ejercicio unipolar. Y que es menos funcional hacer un ejercicio normalmente, tanto sea tumbado, o sea acostado, empujando en una prensa, como de pie pero con una máquina. ¿Sí? La máquina sería la Smith que les decía antes, en donde el ejercicio no te da un movimiento curvilíneo normal, es un movimiento inventado, digamos, y donde tiene menos estabilización el sujeto. ¿Sí? Entonces, hay una clasificación entre más funcional o menos funcional. ¿Sí? Y el ejercicio de base, digamos, para el miembro inferior, como dominante de rodilla, sería la sentadilla. Algo parecido sucede con la cadera. Entonces serían los ejercicios dominantes de cadera. Entonces, fíjense que para el lado más funcional se va hacia una pierna, ¿sí? Y para el lado más disfuncional se va hacia el ejercicio en una máquina. ¿Sí? Eso no quiere decir que estos ejercicios de acá no sean útiles. Vamos, no sean útiles, porque depende, como les digo, al sujeto al que estás entrenando. ¿Sí? Y muchas veces, hacer una sentadilla, un sujeto sedentario no la puede hacer, porque está cortado todo, hasta el orbicular de los labios tiene acortamiento. Entonces, no lo va a poder hacer, no tiene movilidad, no tiene estabilidad, la columna es una banderita, entonces no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué haces? Y bueno, vas construyendo desde lo menos funcional hacia lo más funcional. ¿Sí? Vamos, eso no significa que nunca llegue a ser los ejercicios que están en el lado derecho, pero a lo sumo tendrás que arrancar del lado izquierdo e ir construyendo progresivamente hasta llegar al lado contralateral. ¿Sí? Lo mismo con esto. ¿Sí? Quizá el sujeto no tiene una buena estabilización de la pelvis, entonces no puede hacer un ejercicio, un peso muerto con una sola pierna, ¿sí? Porque después la pelvis se le rota para un lado, le hace una anteversión, le hace una inclinación, entonces la columna tiene que compensar y hace un despelote para el otro lado, o sea que ese ejercicio es una porquería, entonces ya perdíamos uno de los elementos principales, que es la técnica. ¿Sí? Entonces, ¿en qué cuadradito me paro? Y en el cuadradito donde sé que mi alumno lo hace bien. Si lo hace bien, paso al otro. Lo hace bien, paso al otro. ¿Sí? Vamos. Pero no querer irme a hacer una sentadilla búlgara o una sentadilla una sola pierna cuando al sujeto no le sale la sentadilla normal. ¿Sí? ¿Vamos? Eso es un concepto básico. Lo mismo con los miembros superiores. En el caso del tren superior, vos tenés ejercicios de empuje o ejercicios de tracción, principalmente. ¿Sí? Ejercicio de press horizontal o ejercicio de tracción horizontal. El remo invertido, que les decía yo, que sería como las dominadas, y el press de banca. ¿Sí? ¿Vamos? Con mancuerna, ¿por qué con mancuerna? Porque con mancuerna vos tenés que estabilizar cada una de las dos mancuernas, ¿sí? Que tiene una diferencia con relación a la barra. ¿Vamos? Pero bueno, sigue la misma lógica de los ejercicios anteriores. ¿Sí? Y acá tenemos ejercicios para el torso, en donde lo que incluye son ejercicios de torsión. ¿Sí? De torsión, pero torsión no de columna. ¿Sí? Acuérdense que la columna lumbar no tiene una buena rotación. ¿Sí? La columna lumbar rota solamente 5 grados. Entonces, el movimiento tiene que ser de columna, pelvis y cadera. ¿Sí? En todo ese combo. ¿No? Y con ayuda de los miembros inferiores. Entonces ahí sí generas un movimiento potente, digamos, de rotación. Y acá tenemos los ejercicios clásicos abdominales. ¿No? Bien, y otra forma de pensar los ejercicios, así ya que estamos, es también dividiéndolo en tracción y empuje, pero sin dominante de rodilla y sin dominante de cadera. O sea, ejercicios de tracción y ejercicios de empuje. ¿Sí? La sentadilla, por ejemplo, es un ejercicio de empuje vertical, ¿sí? Que puede ser con 2 apoyos o con un apoyo. El press de hombros es un ejercicio de empuje vertical, ¿sí? Que puede ser con 2 apoyos o con un apoyo. El peso muerto es un ejercicio de tracción vertical, que puede ser con 2 apoyos o con un apoyo. ¿Sí? Las dominadas son ejercicios de tracción, que puede ser vertical o horizontal, con un agarre o con 2 agarres. ¿Sí? ¿Estamos? Y lo que acá buscas, en definitiva, es trabajar sobre las habilidades motoras básicas, que es empujar y traccionar. ¿No? Es sobre la activación de las cadenas musculares asociadas a la estabilización del tronco para generar movimientos de tracción y de empuje, ¿sí? Tanto sea con miembros superiores como con miembros inferiores. ¿Sí? Y de hecho, nosotros estamos armados en torsión. Eso significa que si vos trabajás la tracción de un lado con el empuje contralateral, vas a poder aplicar mucha más fuerza que si haces empuje con los dos lados al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, yo hago tracción con la mano izquierda y al mismo tiempo hago empuje con la mano derecha, voy a poder desplazar
mucha más cantidad de quilaje proporcional a que si hago 2 empujes con las manos, con ambos brazos. ¿Ven? Lo mismo con las tracciones, ¿no? Porque estamos armados en rotación, ¿sí? Nuestro cuerpo está armado en torsión. Entonces, en base a todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿cómo podemos poner una secuencia de ejercicios? Bueno, sabemos que tenemos ejercicios, que son los saltos, los lanzamientos, los piques, los derivados de levantamiento de pesas, que tienen una mayor repercusión neuromuscular, y que son ejercicios que tienen mucha implicancia sobre la potencia. Los saltos, los lanzamientos y los piques tienen más repercusión en la posibilidad de generar potencia que el mismo arranque, ¿sí? O sea que acá estaríamos, primero serían estos los que tienen más activación, y después serían estos. ¿Bien? ¿Estamos? Después tenemos los ejercicios básicos o primarios, vamos, que formarían una estructura principal, prioritaria, que utilizaríamos también como elemento de activación, pero que también servirían como elemento de comodín para trabajar el reclutamiento o para trabajar la hipertrofia. Y por último, los ejercicios más localizados o complementarios y secundarios, puse 2 veces secundarios, ¿sí? Y secundarios a los primarios y a los de potencia, ¿sí? En donde vamos a tener de una mayor activación neuromuscular a una mayor activación metabólica, digamos, ¿sí? El ejercicio localizado suele ser un ejercicio donde repercuta más el trabajo metabólico muscular localizado que el trabajo neuromuscular. Un salto, un lanzamiento, un arranque suele ser un ejercicio donde repercuta mucho más el coeficiente o el nivel de activación neuromuscular que el muscular metabólico, digamos, ¿no? Entonces, dependerá del objetivo si me voy más hacia arriba o si me voy más hacia abajo, ¿sí? Si me voy más hacia arriba, sé que voy a tratar de generar una máxima activación neuromuscular. Si me voy más hacia abajo, sé que voy a seleccionar ejercicios donde repercutan más a nivel metabólico local del ejercicio, ¿sí? Muy bien. Esta es una curvita de la línea de curva de fuerza y tiempo, ¿no? Para explicar un poquito el tema de los ejercicios derivados, pero bueno, más o menos ya los estuvimos explicando. Esta es la línea de fuerza en función del tiempo. Para llegar a la fuerza dinámica máxima, yo necesito un determinado tiempo, ¿eh?, de ejecución, que por lo general se trabaja mucho con los ejercicios básicos. Ahora, si yo trabajo mucho con estos ejercicios básicos, lo que va a pasar es que va a aumentar esta fuerza, pero no aumentar la primera parte de la curva. Para que yo aumente la primera parte de la curva, tendría que trabajar mi fuerza explosiva, y para eso necesito los ejercicios principalmente dinámicos, ¿sí? Entonces, para diferenciar un poco más el tema entre dinámico y entre básicos, ¿sí? Los ejercicios dinámicos van a trabajar más que nada sobre esta partecita de la curva, ¿sí? La primera parte, la pendiente de esta curva acá, esta pendiente que está acá, y van a tender a dispararla para arriba. Por eso son importantes para los gestos deportivos, ¿no? Los gestos explosivos van a ser importantes, y que no te van a mejorar tanto esta fuerza dinámica máxima. Vamos. En cambio, si tu objetivo no es una fuerza explosiva, si tu objetivo es mejorar la hipertrofia, mejorar el reclutamiento, etcétera, etcétera, quizás te convendría más trabajar con ejercicios dinámicos o con ejercicios complementarios, perdón, con ejercicios básicos o con ejercicios complementarios, y no meterte tanto con los ejercicios explosivos o los ejercicios dinámicos. Muy bien. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, consulta, inquietud? ¿Vamos bien? ¿Están dormidos? ¿Están? Estamos siguiendo, está perfecto. ¿Estamos bien? Bueno, bárbaro. Yo me olvidé de hacerme el mate antes, entonces ahora estoy seco, pero bueno, está muy bien. Bueno, ahora, la parte principal, cuando hacemos una sesión de entrenamiento, ¿sí? Cualquier sesión de entrenamiento, ¿qué tiene? Tiene 2 cosas. Uno es ordenar este quilombo de ejercicios, y otra es darle el sistema de entrenamiento, ¿sí? El sistema de entrenamiento está relacionado con la magnitud de la carga. Qué quilaje le vas a dar, la intensidad, la velocidad de ese quilaje, el volumen, la pausa, la densidad, ¿sí? Esto tanto no lo vamos a hablar principalmente del ordenamiento, o sea, cómo ordenar esos ejercicios que estuvimos hablando antes, ¿sí? Para generar en definitiva lo que sería la parte principal de la sesión. Ya dijimos que excluimos todo lo que sería entrada en calor y excluimos lo que sería vuelta a la calma, ¿no?
Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos ordenar los ejercicios? Bueno, acá les presento 3 maneras de ordenar los ejercicios. ¿Sí? Una sería la clásica, que se llama series y repeticiones. Otra sería por circuitos, ¿no? Que es muy conocido el circuito. Y otro sería por agrupamiento de series. Vamos, esas son 3 modalidades diferentes que podemos utilizar para ordenar este despelote de ejercicios. Vamos con el primero. Series y repeticiones. Series y repeticiones se dice que es un ordenamiento horizontal. ¿Por qué se dice que es horizontal? Porque la secuencia con la cual vos vas a hacer el ejercicio es horizontal. Así de fácil. No es mucha ciencia. ¿Qué significa? Que vos vas a hacer un ejercicio, en este caso la sentadilla, vas a hacer 6 repeticiones, pausa, 6 repeticiones, pausa, 8 repeticiones, pausa, 8 repeticiones, y recién ahí te vas a ir a hacer el ejercicio de abajo. O sea, ¿para qué te sirve este ordenamiento? Este ordenamiento te sirve para aplicar un determinado objetivo en un determinado grupo muscular. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero generar activación neuromuscular en los miembros inferiores. Bueno, una forma puede ser ejerciendo un ejercicio dinámico, que es un ejercicio en definitiva de salto, o un ejercicio básico, que sería la sentadilla. Entonces, ¿qué hago? Le coloco peso progresivamente superior para ir progresivamente reclutando más unidades motoras. ¿Sí? Entonces, concentro el objetivo en un solo ejercicio, porque considero que ese ejercicio es el que me va a ayudar en la realización del objetivo. O puedo tener como objetivo generar hipertrofia de los cuádriceps, ¿sí? Porque quiero tener hipertrofia en miembros inferiores. Entonces, ¿qué hago? Le meto 3 series seguidas de 10 repeticiones, el famoso 3 de 10, a un ejercicio monoarticular y que el cuádriceps te estalle. Entonces, vos lo que haces es generar un estrés metabólico, un estrés tensional, mecánico, quiero decir, a un grupo muscular específico para generar una adaptación específica en esa zona. Entonces, concentrás el trabajo sobre esa zona. ¿Sí? Este es el típico ordenamiento, ¿no? Entonces, vos completás todo ese sistema para recién después pasar al siguiente ejercicio. ¿Sí? Es aplicable para cualquier sujeto, ¿no? Deportista, no deportista, no interesa. Y por lo general lo que se hace es dividirlo en la típica rutina que vos dividís por grupos musculares. ¿Sí? Podés mezclar, o sea, podés hacer sentadilla acá y podés hacer, yo qué sé, press de pecho. Habría que ver para qué lo haces, ¿no? Pero por lo general se agrupa en los mismos grupos musculares, el mismo ejercicio, los mismos grupos musculares, para conseguir un objetivo específico sobre ese sector. ¿Bien? Bueno, ese sería series y repeticiones. Después tenemos los circuitos, los famosos circuitos. El circuito es un trabajo de orientación secuencial, o sea, es una secuencia de ejercicios, que es de orientación vertical, que es lo que está acá la flechita amarilla. Que a diferencia del anterior, vos lo que tenés es un ejercicio, seguido por otro ejercicio, seguido por otro, seguido por otro, seguido por otro, así sucesivamente, hasta que se corte la serie. Y cuando terminás, tenés la pausa, y después volvés a arrancar todo de nuevo de cero. ¿Sí? Entonces, acá vos tenés que hacer 3 series, pero no haces las 3 series completas de este, y después pasas al otro como el anterior. Entonces vos acá tenés un trabajo mucho más general, con mucho más repercusión a nivel cardiocirculatorio. Por lo general se puede buscar una mayor repercusión en cuanto a la resistencia muscular general, ¿estamos? No es localizado, entonces achicás la capacidad de generar una fatiga a nivel localizado. Funciona muy bien para la gente que recién empieza, ¿sí? Porque no es monótono, quizás el sistema, el ordenamiento anterior es más monótono, para alguien que recién empieza, que no le gusta el gimnasio. Este es mucho más dinámico, te viene bárbaro si tenés un minigrupo, porque vos tenés tantas estaciones como alumnos, entonces lo vas pasando de una estación a la otra, en poco tiempo entrenaste todo el cuerpo, tiende a generar, como les dije antes, trabajo de muchos grupos musculares en un periodo pequeño de tiempo, lo cual ayuda, porque cuanto menos tiempo tenemos, más te conviene ir agrupando las cosas. Pero ese agrupamiento no tiene que ser un agrupamiento de poner así porque sí, sino que tiene que ser un agrupamiento de que sea útil y eficiente, o sea que es un doble desafío. ¿Sí? Por un lado,
hacerlo en poco tiempo, y por otro lado que sea útil, ¿sí? Entonces los circuitos siempre son un buen aliado para eso. Después tenemos distintos tipos de circuitos, ¿sí? Tenemos circuitos generales, circuitos alternos, circuitos de alta densidad y circuitos por bloques. Hay más tipos de circuitos, pero tendríamos que estar 3 días hablando de los circuitos, entonces vamos a aplicar estos 4 como principales diferencias. ¿Vamos? Circuito general es fácil, es un ejercicio por grupo muscular, y no hay que repetir los grupos musculares. Suelen ir de 6 a 12 ejercicios, 12 particularmente me parece mucho, ya con 6 estamos más que bien. Podés alternar ejercicios de tracción y ejercicios de empuje, o ejercicios, tracción horizontal y vertical, ¿no? Y ejercicios de grupos musculares más grandes con grupos musculares más chicos, o poliarticulares y monoarticulares. O ejercicios dinámicos con ejercicio básico, con un ejercicio complementario. Uno de los ejercicios complementarios, que ahí no los puse, son los ejercicios de zona media, los ejercicios de core, ¿no? Entonces, podés meter un ejercicio dinámico con un ejercicio básico, con un ejercicio de core, y volvés a repetir. Un ejercicio dinámico con un ejercicio básico, con un ejercicio de core, y arranca de nuevo la sesión, ¿sí? Eso le da un enorme compromiso, desde el punto de vista obviamente cardiorrespiratorio y muscular. Y va a depender, obviamente, de la carga de trabajo que vos le coloques, la direccionalidad que va a tener esa secuencia de trabajo. Después tenés el circuito alterno. El circuito alterno también va de 6 a 12 ejercicios. Lo vuelvo a repetir, para mí 12 son mucho, en la bibliografía lo van a ver así, pero con 6 estamos más que bien. ¿Qué tiene diferente? Lo que tiene diferente es que vas alternando, se llama alterno, alternando el grupo muscular que a vos te interesa con los grupos musculares que no te interesan, ¿sí? Entonces vos metes, por ejemplo, a vos acá te interesa trabajar los miembros inferiores, pero te interesa trabajarlo con ejercitaciones diferentes, que focalicen en cosas diferentes. Entonces trabajas la sentadilla como ejercicio de empuje bilateral, el remo con barra, ¿sí? Algo que no tiene nada que ver, pero que es de tracción. La estocada que es un ejercicio de empuje, que es bilateral, vamos, también es bilateral, pero que tiene más inestabilidad, vamos. Entonces ya le estás metiendo al miembro inferior acciones diferentes a lo que le puedes poner una sentadilla. Extensiones de brazo, que es opuesto, es un ejercicio de empuje con relación al miembro superior. O sea, equilibras un poco. Y ejercicio de peso muerto. El peso muerto es un ejercicio de tracción vertical, que es lo diferente a la sentadilla y a la estocada. ¿Vamos? Y el press de hombro, que es un ejercicio de empuje nuevamente de cosas. Entonces vos vas mechando aquellos ejercicios que a vos más te interesan con ejercicios que no te interesan tanto o que los utilizás como comodines para no generar fatiga sobre un determinado grupo o sector corporal, ¿sí? Mejora la resistencia general, en parte, porque estás trabajando sobre grupos musculares, pero principalmente sobre un determinado sector, que es el que más te tiene que interesar, ¿no? Después tenemos el circuito por bloque, que a mí me encanta. El circuito por bloque es un trabajo es una modalidad de trabajo concurrente. Eso significa que vos mezclás trabajo en la misma sesión, aeróbico con trabajo de fuerza. Tiene un bloque de musculación y un bloque aeróbico. Entre los dos forman una sola serie. Entonces vos tenés el bloque de musculación que va de 3 a 6 ejercicios, y el bloque aeróbico que va de 3 a 5 minutos. Y estos 3 a 5 minutos, si yo les pregunto cómo pensarían hacer los 5 minutos, creo que la mayoría, el 90% me diría continuo, o sea que corra, ¿no? 5 minutos, bicicleta. Y en realidad hay que tener en cuenta que son de 3 a 5 minutos aeróbicos, totales. Vos lo podés hacer continuo, o lo podés hacer fraccionado interválico, o podés hacer un trabajo intermitente, ¿sí? De intensidades elevadas. Vamos, todo dependerá de la característica del sujeto. Esos ejercicios de fuerza llevan un determinado orden, ¿sí? Miembros superiores, por lo general se pone, zona media y miembros inferiores, ¿no? Y después sigue con el trabajo aeróbico, que está dentro del mismo bloque, o sea, dentro de la misma secuencia, ¿no? Se pone la cantidad de repeticiones y la cantidad de serie, que por lo general va de 3 a 4, ¿sí? Puedes meter una quinta, pero por lo general va de 3 a 4, eso es lo que te da el bloquecito, ¿no? Este es muy lindo trabajo, está bueno, es fácil de hacer, es simple de hacer, no necesitas mucha cosa. También sirve mucho para un minigrupo, ¿no? Los vas cambiando, si tenés 3 personas, sale como piña esto. O si tenés 6 personas, también, ¿no? Vas haciendo 6 estaciones, o en cada estación que trabaje uno con el otro, ¿no? Trabajos en grupo, y después trote todo el mundo 3 a 5 minutos. Que pueden ser trabajos diferentes, no necesariamente tiene que ser un trabajo continuo de baja intensidad, ¿eh? Puede ser un trabajo intermitente de intensidad moderada alta. ¿Vamos? También depende obviamente
de qué estás trabajando. O puede ser un trabajo de juego reducido en el caso que sea en un deporte. Y después tenemos los circuitos de alta densidad, que se pusieron muy de moda porque son parecidos a lo que se llama el AMRAP. El circuito de alta densidad, por lo general, tiene de 2 a 3 ejercicios, puede llegar a tener 4, pero por lo general son de 2 a 3 ejercicios, son de diferentes grupos musculares, y se trabaja en forma continua, obviamente sin pausa. ¿Sí? Se debe realizar la mayor cantidad de series posibles, obviamente de series con sus repeticiones, en un determinado periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, vos haces sentadilla, remo al mentón y alpinista. ¿Estamos? Y esto lo vas haciendo una determinada cantidad de veces, ¿eh? Acá me olvidé poner las repeticiones, entre 5 y 15 minutos. 15 minutos es una barbaridad, pero 5 a 6 minutos lo puedes hacer. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Vos vas a ir tildando todas las series que vas completando de cada uno de estos bloques, ¿eh? Dentro de los 5 minutos. Cuando vos terminas de esos 5 minutos, en caso de que lo puedas terminar, vamos, contabilizás cuántas metiste en ese bloque. Y el objetivo es meter cada vez más cantidad en el mismo bloque de 5 minutos. ¿Sí? ¿Vamos? El tema de acá que obviamente va a tener mucho problema en cuanto a la fatiga, y ese problema en cuanto a la fatiga va a terminar generando una baja técnica de ejecución. Entonces hay que tener mucho cuidado con que por querer hacer más, no pierda la técnica y con perder la técnica se termine lesionando el sujeto. ¿Sí? ¿Estamos? Que pueda tener una lesión traumática o por sumatoria de microlesiones pueda tener una lesión por sobreuso. Entonces, resumen de los circuitos. Podemos decir que tenemos circuitos de alta densidad, de 2 a 3 ejercicios, podemos llegar a 4. Podemos decir que tenemos un circuito por bloque, de 3 a 6 ejercicios, incluyendo el aeróbico, que es el único que lo incluye acá. O podemos decir que tenemos un circuito general o alterno, que son más de 6 ejercicios. ¿Sí? Una forma muy fácil y simple de ir diagramando el trabajo en circuito. Como les digo, hay más cantidad de circuitos, pero bueno, estos son los principales que me parece más importante tener en cuenta. Que termina generando un enorme estrés cardiorrespiratorio, una estimulación muscular, ¿no? Y una estimulación sobre la potencia aeróbica. ¿Sí? Entonces también tienden a generar, obviamente depende de cómo se suele hacer, estos, por ejemplo, de acá suelen generar mucha estimulación sobre las mitocondrias, principalmente por un aumento elevado del gasto energético que tiene, una alta producción de AMP, una alta producción de la activación de la biogénesis mitocondrial, y por lo tanto una mejoría a nivel de la oxidación de nutrientes, y principalmente de oxidación de grasas, después de poder oxidar correctamente el lactato, ¿no? Y una buena estabilización de la musculatura, ¿sí? O sea, mantener una buena masa muscular. No son elementos que te vayan a dar una hipertrofia como sería el entrenamiento de hipertrofia, ¿sí? Pero te brindan obviamente una mejoría en la masa muscular, ¿sí? Y después tenemos el último agrupamiento, ¿no? Y ya con esto terminamos, así no se me duermen, que es el agrupamiento por serie, ¿sí? El agrupamiento por serie se basó principalmente en los principios de Weider, de Joe Weider, ¿sí? Que fue el entrenador de Schwarzenegger cuando ganó la mayoría de los Olympia, digamos, ¿no? Nace de ahí, ¿no? Eso no significa que vos no lo puedas utilizar en otro tipo de persona, pero nacen de ahí, ¿sí? Son específicos para buscar resistencia muscular localizada, ¿sí? Vos vas agrupando ejercicios que busquen activar una determinada masa muscular, ¿sí? Y por lo tanto son útiles, muy útiles para la hipertrofia. No suelen ser aplicables para gente sedentaria o principiantes, salvo, como les decía antes, que se agrupen ejercicios de distinto sector corporal, ¿sí? Vamos, en ese caso podemos ir, pero si son 2 ejercicios del mismo grupo muscular, se te va a complicar. ¿Cuáles son los agrupamientos? Tenemos 3 tipos de agrupamientos, ¿sí? Vamos, ¿qué buscan? Alcanzar un alto estrés metabólico y mecánico, como venimos hablando siempre. El básico de todos es la superserie, ¿sí? Todos los que están del otro lado seguramente habrán escuchado de las superseries. Las triseries y las series gigantes. Entonces, estos son 3 bloquecitos principales para hipertrofia, o por lo menos nacieron bajo esa modalidad. Después se pudo haber pasado, depende de los ejercicios que coloques y la dirección que vos tengas del entrenamiento, vos podés, porque en definitiva, ahora van a ver, es un circuito esto. Vas a poder orientarlo hacia otro índice, hacia otro objetivo, pero principalmente nacieron de
del proceso de hipertrofia. ¿Qué son las famosas superseries? Son 2 ejercicios del mismo grupo o sector corporal que son seguidos uno al otro con una mínima micropausa. ¿Sí? Con una mínima micropausa. ¿Sí? ¿Vamos? Incrementan la fuerza muscular localizada, porque van a un determinado lugar. Ojo que esta micropausa que estoy hablando acá no es el sistema clúster de entrenamiento, ¿eh? Es la micropausa entre dejo de hacer un ejercicio y paso a hacer el otro ejercicio. ¿Sí? Y estas variantes de superserie pueden ser prefatiga, acá me olvidé la T, post-fatiga y en ángulos complementarios. ¿Sí? ¿Cuál es la prefatiga? La prefatiga, esto es muy fácil, porque el pre o el post te dice en qué lugar están los ejercicios localizados o de aislación. Acá tenemos un ejercicio complementario, localizado, o de aislación, seguido por un ejercicio básico. Vos sabés que este ejercicio básico tiene una alta activación neuromuscular, porque ya lo recontradijimos. Lo trabajás con 8 repeticiones, que es más o menos un peso alto, no es mucho, pero es un peso alto. Los ejercicios monoarticulares nunca se trabajan con menos de 8 repeticiones. Siempre se trabajan de 8 para arriba. ¿Sí? Entonces vos acá lo que haces es generar una fatiga muscular localizada, ¿no?, de un determinado grupo muscular, en este caso de los pectorales y del deltoide anterior y del coracobraquial y de la porción corta del bíceps, que son los músculos que más van a hacer el ejercicio de flexión horizontal, para después meterle el ejercicio que más activa de pecho. ¿Sí? ¿Para qué? Para terminar de activar lo que no pudiste fatigar acá. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Vos cuando fatigás una fibra muscular, esa fibra muscular, hasta que no pase ese grado de fatiga, no puede volver a activarse. Entonces vos lo que buscás con los trabajos de hipertrofia es activar y fatigar. Activar y fatigar. Entonces vos vas progresivamente activando unidades motoras y cansándolas. ¿Sí? ¿Estamos? Y cansándolas. O en este caso lo que haces es cansar un grupito de unidades motoras para que después, cuando tengan que ser activadas con un ejercicio básico, no puedan activar. Entonces tengas que activar más cantidad de unidades motoras que no activarías si esas anteriores no hubiesen sido fatigadas. Por eso se llama pre-fatiga. Y en el post-fatiga es al revés. Vos lo que haces es poner primero el ejercicio básico, que se suele poner con mucho peso, ¿no? Se suele generar un trabajo de buena activación, y después de eso colocás el ejercicio monoarticular, que lo haces en forma lenta y con más cantidad de repeticiones. ¿Para qué? Para terminar de fatigar unidades motoras que estuviste activando anteriormente. Acá falta la T, post-fatiga. Bien. Y por último, los de ángulos complementarios. ¿Sí? Los ángulos complementarios, ¿qué sucede? Vos tenés ejercicios que, por el recorrido articular que genera un músculo, no encontrás un ejercicio que termine activándolo completo. ¿No? Entonces, por ejemplo, tirones en polea. Vos estás sentadito acá, con la poleita, ¿no? Está con los brazos acá arriba, y lo que haces es traccionar hacia abajo. Cuando vos traccionás, terminás con la polea acá. ¿Sí? O sea, terminás con la barra acá porque no podés ir con la barra más para atrás. ¿Sí? O a lo sumo terminás un poquito acá. ¿No? Pero ¿qué pasa? El dorsal ancho te lleva el brazo desde acá arriba hasta acá atrás. ¿No? Y con esta parte de atrás, ¿qué hacemos? O sea, no hubo activación. Entonces por eso después le metes un ejercicio en donde vos estás sentadito igual que antes, y lo que haces es arrancar de acá y terminar bien atrás, por la tracción. ¿No? Entonces trabajas el ángulo que no trabajaste acá. Entonces complementás con este ejercicio de acá. Se me fue la flecha para cualquier lado, pero este ejercicio complementa este que está acá. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, puede ser con el press de pecho. Vos estás con la barra así, estás acostado con la barra así, ¿no? Entonces vos bajás y subís. Entonces el rango de trabajo es este. Pero de acá a acá, ¿quién lo hizo? Nadie. Entonces, ¿qué haces? Agarrás y lo superserías con el press con mancuerna, por ejemplo, o con las aperturas. En las aperturas terminás con los dos bracitos acá juntos, ¿no? Con las dos mancuernitas acá, ¿no? Terminas acá. Entonces trabajas esta franja que el otro no trabaja. ¿Sí? Y así podemos estar 3 días haciendo ejercicios de ángulos complementarios. Entonces, uno complementa al otro. ¿Sí? Acá por lo general no se ponen ejercicios dinámicos. Acá por lo general no se ponen ejercicios dinámicos.
sí se suelen poner ejercicios básicos y sí se pueden poner ejercicios complementarios. ¿Vamos? Y sobre todo, si vos lo que buscas es fatigar el grupo muscular, los mejores son los complementarios monoarticulares, ¿sí? Porque son específicos para eso, en el caso de hipertrofia, ¿no? Y acá tenemos una triserie. La triserie, ¿cómo es? Son 3 ejercicios, con una pequeña micropausa de 10 a 20 segundos, para cambiar de un sector muscular al otro, ¿sí? Entonces, haces sentadilla. Después de la sentadilla, haces la prensa. Y después de la prensa, haces el sillón de cuádriceps. Por lo general, la secuencia es así. O sea, de básico, complementario poliarticular, complementario monoarticular. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué variantes tenés? Esto está mucho en el libro de Cometí, Métodos Modernos de Musculación. Metes sentadilla, básico, pesado, sillón de cuádriceps, para fatigar, y volvés a la sentadilla. Lo que pasa es que en esta sentadilla ya no vas a influir en todo lo que no pudiste activar con las anteriores. ¿Vamos? Entonces, repetís el primero, digamos, repetís el básico, ¿no? Bueno, obviamente esto es para gente avanzada, esto sí o sí. Y después tenemos la serie gigante, que acá ya te rompe todo. Que son más de 3 ejercicios por grupo muscular, con una pequeña micropausa, y con macropausas grandes, porque tiene un alto grado de fatiga, obviamente, ¿no? Buscan trabajar un grupo muscular en todos los ángulos, ¿eh? Entonces, ustedes saben que los músculos pueden tener diferentes funciones. Entonces, puedes trabajar en diferentes funciones o en diferentes ángulos de cada grupo muscular. Entonces, por ejemplo, tenés remo al mentón, ¿sí? Esto es todo de hombros, ¿no? Remo al mentón, ¿no? Ejercicio complementario, ¿cómo se llama? De tracción vertical. Vuelos frontales, vuelos laterales y vuelos posteriores para darle la activación, digamos, la fatiga, principalmente al grupo muscular de los deltoides, ¿sí? También puedes hacer pares de hombros, remo al mentón y algún vuelo, ¿sí? Vuelo lateral o vuelo frontal, depende del tipo de trabajo que quieras, ¿no? Por lo general se hacen menos series porque acumulas más trabajo, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, en resumen, y ya para ir terminando así no se me duerme, tenemos series y repeticiones, la modalidad clásica. Circuitos, generales alternos, bloques y alta densidad. Agrupamiento de series, superserie, triserie y series gigantes, ¿no? ¿En base a qué elijo cada uno? Y en base al objetivo que vos tengas, o en realidad vos no, sino tu alumno tenga para realizar, ¿sí? Y después, obviamente, a esto hay que aplicarle el sistema de entrenamiento, que eso tiene que ver relación con la magnitud de la carga, o sea, qué volumen, qué cantidad de repeticiones, qué series, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, gente, ya está, terminamos. Fin de la clase. Muchas gracias a todos por estar ahí, por no dormirse, espero que no se hayan dormido. Y cualquier duda, consulta que tengan, acá tienen mis contactos, para que quiera escribir, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya interesado. Vamos a cortar esto. Ahí está. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Buenísimo, Juan, muchísimas gracias. La verdad que es súper claro. Qué lindo volver a escucharte después de años de haber cruzado. Bueno, avisale ahí a Anita que le voy a mandar un choice sobre todos los contenidos que dicté, ¿eh? Perfecto. Tal cual, obvio. Bueno, si alguno tiene una pregunta para hacerle a Juan, es el momento. Me está censurando, no, ¿cómo te estoy censurando? Tienes razón, bloqueé los micrófonos, ahí te abro, Anita, ahí está. Ahora podés defender. Ahí está, me estaban censurando. No, si lo único que quiero decir es que si alguno, para mí la cátedra de Juan fue una de las mejores y que realmente les recomiendo que lo sigan en su perfil porque es un excelente profesional, te cuenta la fisiología como si fuese un cuantito, es increíble. Después no mataba con los choice, pero la parte de la explicación, excelente. Se los recomiendo ampliamente. Bueno, muchas gracias, Anita. Muchas gracias. Bueno, no sé si tienen... Y si así dibujo con el mouse, con el
con el pizarrón es mucho más habilidoso. Me acuerdo que se dibujó un cerebro a mano Sí, alzada. no sabés lo que extraño dar clase en el aula, no sabés. Ya no quiero saber más nada de esta computadora. No quiero saber más nada. Basta. No me castiguen más. Pero bueno. Ahí están preguntando en Instagram. Ahora ahí pongo el Instagram. Es @juanmanuel.renda. Sí, ahí en el Instagram estoy dando unos seminarios que son gratuitos, o sea, ya están subidos. Así que uno de los seminarios es del circuito por bloques. Así que bueno, ahí tienen para entretenerse. Para seguir buscando choices. Claro, le voy a subir unos choices también a esto. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No, la verdad que se ve que fuiste tan claro O sea, que esto, nadie se anima. siempre hay dos opciones. Yo siempre digo que hay dos opciones. Una, entendieron todo, está todo claro, maravilloso. Y la otra, no entendieron un pomo, entonces no tienen de qué preguntar. Esa es la otra opción. ¿Sí? No, son las dos opciones que hay. Siempre son las mismas dos opciones. Pasan los años y siempre digo lo mismo. Espero que haya sido la primera, ¿no? Pero bueno, nada. Espero que les haya gustado, les haya entretenido. Y bueno, los dejo ahí con mi gran amigo Iván, que ahí ya lo estoy viendo, ¿no? Con Ivancito Tello. Él es el culpable de que vos estés acá.